Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo? Atentos. Digan conmigo, atentos. Como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén y amén. Espíritu Santo, háblanos, ministranos, enséñanos la palabra hoy. Llévanos en una verdad poderosa hoy, que podamos ser transformados a través de ella, en el nombre poderoso de Jesús. Arma de guerra espiritual, la palabra profética. La palabra profética es un arma poderosa, pero la palabra profética, por ser tan poderosa, Satanás también ha venido en tiempos donde la ha estado tratando de silenciar. Se ha silenciado a veces y porque no creemos, porque ha habido tanto profetismo barato por ahí, que ya no queremos creer en lo profético. Ya nos cuesta creerle si de verdad hay un profeta o no hay un profeta, si tiene el don o no tiene el don. Ya nos cuesta hasta los que lo cargamos querer manifestar el don, porque no sabemos si es nuestra emoción o si es el Espíritu. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué el enemigo está tratando de enmudecer a los profetas de este tiempo? Porque él tiene miedo, porque hay algo que el diablo no logra entender, ni se le traduce, ni discernir, porque no tiene dones. El diablo no tiene dones como usted y yo. Entonces él no entiende la palabra profética. Cuando un creyente se levanta a profetizar, el infierno se confunde, porque ellos no entienden el idioma que está hablando ese cristiano. Ellos no comprenden el poder de la palabra profética. Solo saben una cosa, que esa palabra profética les hace daño. Esa es un arma de guerra poderosa que nos fue entregada a nosotros por el Señor. Esta revela para que los hijos de Dios conozcan sus propósitos y también para conocer el final de una batalla. ¿Sabe qué es lo poderoso de la palabra profética? Que nos anuncia cómo van a terminar las cosas antes de que sucedan. Satanás no conoce el final de las cosas. Es más, el diablo no sabe lo que le espera, pero cuando uno se lo vive recordando es porque uno sí lo sabe. ¿Por qué yo sí sé dónde terminará él? Porque yo tengo la palabra profética más segura, porque yo tengo la palabra de Dios en mis manos, porque yo tengo algo que él, aunque se lo sepa, él no lo entiende, porque él no tiene revelación de la palabra. Él puede decir la palabra y citarla, pero él no tiene revelación de ella, porque él no tiene el Espíritu Santo. Y solo los que tienen el Espíritu Santo tienen dones. Solo los que cargan el Espíritu de Dios entienden y se les revela la palabra de Dios. Satanás no conoce ni interpreta la palabra profética, por eso es un arma contra él. Él odia, él no soporta a los profetas. Él no soporta que el creyente tenga dones espirituales. Eso le choca al mismo diablo. Que se levante un hermano y que los dones fluyan a través de él. Entonces, ¿qué hace? Mantiene tu corazón impuro, mantiene tu corazón sucio, tentándote, llenándote de adversidades y de cosas, minando tu mente, para que cuando tu mente se contamine, tu corazón se contamine, porque los dones solo van a fluir en un corazón puro. Pastor, entonces ¿por qué los dones no caen en la iglesia? Ya le respondí. ¿Quiere dones? Limpie su corazón. ¿Quiere fluir en los dones? Limpie su corazón y viva en buenas intenciones. Más que buenas intenciones, viva consagrado a Dios. Purifique su alma, su corazón, y el Espíritu Santo traerá dones espirituales a su vida. La Biblia dice, Proverbios 29:18. Proverbios 29:18. Ahí lo tiene. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Eso me habla a mí claro. Necesitamos la profecía.
Necesitamos la palabra profética más segura. Necesitamos la palabra profética para que el pueblo no se pierda, para que no se desenfrene. Pero lo que pasa es que eso es lo que ha sucedido, que se ha apagado. Se ha apagado la palabra profética. Tenemos miedo porque la gente ha tomado esto como títulos y no como dones. Y entonces tenemos miedo de oír. Tenemos miedo de soltar algo, o tenemos miedo de creerle a alguien que está hablando y dice que es de parte de Dios, porque ya no confiamos, porque Satanás nos ha puesto vendas en los ojos y nos ha tapado los oídos para no poder discernir lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Necesitamos la palabra profética, porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Necesitamos eso. Eso fue lo que vivió Israel. Cuando usted lee el libro del Antiguo Testamento, termina con el profeta Malaquías, ¿verdad que sí? Malaquías es el último, y luego viene la página que dice Nuevo Testamento y empieza Mateo. ¿Sabe usted cuántos años pasaron desde Malaquías hasta Mateo? 400 años. 400 años donde no hubo profeta. 400 años donde no hubo voz de Dios, donde no hubo palabra profética. Pero 400 años después, el Señor envía un ángel para hablarle a Zacarías, y le habla del nuevo tiempo profético que viene. Porque tenga seguro algo, que cuando algo de Dios va a pasar fuerte, cuando algo se avecina de Dios, Él empieza a levantar profetas, Él empieza a despertar los profetas, Él empieza a repartir profecía, porque la profecía anuncia lo que viene. Y esos 400 años, yo me imagino Israel seco, sin dirección. Pero el Señor trajo un tiempo nuevo y nació un profeta, y fue anunciado Juan el Bautista, profeta del nuevo pacto. Aunque ya perdiendo la línea del antiguo, entrando en el nuevo, ¿verdad? Como que se venía ralito, así como combinándose. Porque el diseño del profeta del nuevo pacto, ¿sabe cuál es? Jesús. Jesús dijo en una ocasión: no hay profeta sino en su propia, porque no hay profeta sino en su propia tierra, dijo él. No lo reconocían como profeta. Muchos no hablan de Jesús como profeta, pero Jesús fue un profeta. Él fue un profeta del diseño del nuevo pacto, del nuevo tiempo. Porque Él no solamente sabía las cosas. Cuando se paró frente al templo y dijo: derriben ese templo, que en 3 días lo levanto, Él estaba profetizando. Cuando golpeó la casa, tiró todos hizo el chilillo y tiró todo en la casa, y dijeron: el celo de su casa lo consume. Él dijo: mi casa será llamada casa de oración. Ahí Él estaba profetizando. Y puedo seguir citando varios pasajes donde Jesús está hablando y Él está profetizando. Cuando le dijo a los discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho ante los hombres, pero luego muera y al tercer día resucite. Él estaba profetizando, porque esa es la vida de un creyente. Tiene que estar profetizando lo por venir, tiene que anunciar lo que viene adelante. Jesús era profeta, hermanos. Jesús caminó en los 5 ministerios. Hebreos lo llama el apóstol que está por encima de todo el apostolado. El apóstol de nuestra fe lo llama Hebreos. Él era apóstol, Él fue profeta, Él fue evangelista. Andaba repartiendo su amor por todo lado, evangelizando, llevando el mensaje de salvación. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Él era maestro. Dice que se sentaba con las multitudes y les enseñaba. Dice que iba a las sinagogas de ellos y les enseñaba. Dice que se sentaba con los 12 en lugares aparte y les enseñaba. Él era maestro. Y Él era pastor. Él dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Apláudale a Él esta noche. $400 años de silencio que se rompieron. Costa Rica tiene profetas. Desde hace rato ya se ha estado soltando el mover profético. Hay profetas de alto calibre aquí en la nación. Pero Limón, como Limón ha sido también marginada por los gobiernos y todo eso, lo espiritual también se ha quedado.
Acá no reconocen el ministerio apostólico. Déjame, le choco a muchos cuando usted me dice apóstol cerca de ellos. Tampoco reconocen el ministerio profético. Porque mientras a ellos no los llamen de esa manera, mientras a ellos no los reconozcan en esa forma, ellos no ven a otros de esa manera. Y eso es una ceguera espiritual. Eso es algo que está cegado en la ciudad. Pero hemos venido con rompimiento. Hemos venido quebrando esos paradigmas, esos esquemas. ¿Cómo? Autonombrándonos, no, sino trayendo las señales que manifiestan quiénes somos, sino mostrando con hechos, con acciones, con las señales del cielo quién es un apóstol, quién es un profeta en este lugar. Y hemos visto en esta casa que Dios trae un semillero profético, un semillero de pastores, un semillero de maestros, un semillero de evangelistas. Esta es una casa donde el ministerio quíntuple fluye por doquier. Pero estamos fuertes ante la oposición de todo esto, y siempre habrá oposición cuando haya esto. Pero hay algo que viene, la palabra profética. La palabra profética rompe esquemas, destruye paradigmas, tira fortalezas, porque ella va contra todo lo que el enemigo quiere hacer. Un silencio de Dios sin dirección y sin profecía es lo que vivieron allá. Y eso es lo que ha vivido a veces Limón. Lo que hicimos el domingo fue un rompimiento poderoso. Ese servicio de oración profética, eso no se había hecho. Animarse y también fluir en el don profético, profetizarle a la nación, profetizarle a la ciudad. Todo lo que hicimos, las danzas, la música, todo aquí fue profético. Estábamos abriendo brecha en esto y el Señor estaba respaldando esto. Lo profético viene para traer sanidad. Lo profético viene para construir. Lo profético viene para enderezar. Por eso el llamado de Juan era que enderezara las sendas, que arreglara el camino para el Mesías. Nosotros tenemos que arreglar el camino para la segunda venida. Y necesitamos por eso que los profetas despierten. Siempre que vienen tiempos difíciles, que están entrando en cumplimiento de Dios, Él despierta profetas. Siempre. Lo que pasa es que para eso tiene que haber también, para este tiempo, ese ministerio que encuentre el diseño, que descubra lo que hay, para que pueda guiar a estas personas. La Biblia dice en Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No hará nada el Señor sin que revele a sus siervos los profetas. Por eso necesitamos un despertar en lo profético. Por eso necesitas tú, que sientes que ese don ha estado en tu vida en algún momento y lo has apagado por miedo, y lo has apagado porque no sabes qué hacer. Busca la presencia de Dios. Capacítate en los dones. Crece para que el Espíritu de Dios te use. Pero lo más importante, limpia tu corazón. Porque como hay verdaderos, también hay falsos. Y eso es un peligro. La Biblia dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, ¿quién no profetizará? Si hay palabra profética en este tiempo, significa una cosa: Dios está hablando a su pueblo. Por eso necesitamos un despertar en lo profético, más de lo que hemos visto hasta ahora. Este es un tiempo donde el Espíritu Santo está despertando eso aquí en la iglesia. Esto no es una majadería del apóstol, no. Esto es algo que el Espíritu de Dios me ha puesto en este ayuno fuerte. Despierta, toca trompeta, llama a los guerreros, alisten las filas. Y en esas filas tienen que venir encabezadas por profetas de Dios, por gente que tenga el así dice el Señor, por gente que tema a Dios antes de abrir la boca y decir: Dios me dijo, cuando Dios no le ha dicho nada. Y decir: soy profeta, cuando sabe que Dios no lo ha dicho. ¿Cómo reconoceremos eso? El pueblo debe volver a creer en ellos, porque eso alimentará la fe de los profetas, que vuelvan a creer en las palabras que ellos traen, y les dará seguridad al pueblo y prosperidad. Segunda de Crónicas 20:20, en la última parte del verso dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados.
El pueblo le cuesta distinguir la voz profética a veces. ¿Sabe que yo soy el profeta de esta casa de alguna manera visto también? Porque soy la voz que Dios ha puesto en esta iglesia para hablarle a su pueblo. Entonces también estoy operando en una forma como profeta de la casa, porque traigo la voz de Dios para el pueblo, el consejo de Dios para el pueblo. Pero también tenemos profeta acá, que es nuestra pastora, y que Dios le ha ungido en esa dirección, y hemos visto el respaldo en las cosas que el Señor le ha dirigido. No es un invento de nosotros, es algo que hemos visto, el diseño, las cosas que Dios ha movido en este ministerio. Hemos visto la confirmación. Pero si no creemos, lo que tú no creas no se manifestará en tu vida. Lo que tú te cierres se cerrará siempre en tu corazón y no lo lograrás ver. Ahora, ¿cómo despertarán los profetas verdaderos? Como despertarán los profetas verdaderos, también se van a despertar los falsos. La gente que va a querer venir y fingir como profeta y traer disque palabra, pero lo que está trayendo es disensión, lo que está trayendo es división, lo que está trayendo es poniendo al pueblo contra el pastor, o al pastor contra el pueblo. Tienes que tener cuidado, porque así como se distinguen los verdaderos, los falsos también, porque Satanás tratará de engañar en este tiempo a muchos. Y estamos sensibles al Espíritu, seremos confundidos. Perdón, si no estamos sensibles al Espíritu, seremos confundidos. Y hay mucha gente que ha perdido sensibilidad espiritual. Por eso el Señor nos metió en este ayuno, para hacer que recuperáramos nuestros sentidos espirituales, para sanar nuestra sensibilidad, ponernos más sensibles a lo espiritual, para identificar lo que es verdadero de lo falso, para que podamos probar a los que son verdaderamente sinceros. Debemos entender que no todo el que profetice es profeta. No todo el que profetiza es profeta. Hay un don de los dones del Espíritu que se llama el don de profecía. Este desciende sobre algunas personas y óigame, Dios puede usar a cualquiera, hasta ni siquiera tiene que estar como muy bien. Si el Señor quiere, lo usa. Desciende el Espíritu Santo, lo toca, le da una palabra profética, pero después de ahí no lo vuelve a usar más. ¿Recuerdan a la mula de Balaam? ¿Han escuchado eso? ¿Han leído sobre ella? Ya, y el Espíritu Santo la usó para hablarle al profeta. Hay muchas mulas en la iglesia que reciben palabra también, pero solo son mulas. No las volverá a usar más porque su corazón no es correcto. No las volverá a usar más porque solamente las necesitó para ese instante. Porque Él sabe que si le da un don de este calibre a una persona así, se perderá o se destruirá. Porque si no tienen el corazón para entender lo que Dios está poniendo en sus manos, en vez de levantarlos, los puede destruir. Pero como Dios nos ama tanto, Él no pone en las manos de alguien que no puede llevar algo tan rápido, un ministerio de ese calibre, porque se destruirá a sí mismo. Porque los espíritus inmundos vendrán y tratarán de operar en el don que esa persona tiene a través de él. Otros sí tendrán un llamado al ministerio profético, que es un oficio como tal, pero si no se forman, quien tenga un llamado a ser profeta, si no se forma, si no se somete a la autoridad apostólica de la casa, si no se deja formar y corregir y enseñar, no se levantará nunca en el don. Y puedes intentarlo aquí, puedes intentarlo allá, y puedes ir donde quieras. De la formación nadie se esconde. Un profeta no puede trabajar si no tiene una autoridad en este tiempo. No estoy hablando del Antiguo Testamento, estoy hablando de este tiempo. Fluye a través de una autoridad. Y cuando se someten a esa autoridad, el Señor los usa. Pero si no se dejan formar, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Usted sabía? Jezabel fue profeta. Jezabel era profeta, pero no era profeta del pueblo de Dios, era profeta de Baal, del Dios de ella. Ella era profetisa de ese Dios. Ella también tenía un escuadrón de profetas, los cuales Elías mató. Si usted lee la historia, Elías los mató a todos, les cortó la cabeza cuando les demostró que su Dios era una mofa, un vacilón para él.
no era serio. Entonces los mataron a todos, pero Jezabel siguió ahí. Y Jezabel era una disque profeta, pero era de Baal. Y Jezabel buscaba destruir lo que era de Dios, quería matar a los profetas de Dios. De hecho, había estado cazando y matando a los profetas de Dios. Pero hubo un hombre por ahí que los escondió en cuevas. Los escondió en cuevas y los alimentó para protegerlos. Mis hermanos, Jezabel está operando en este tiempo todavía. Ese espíritu, ya esa mujer se murió, se la comieron los perros. Porque hasta eso le dijo Elías. Le soltó una palabra profética y le dijo: te vas a morir, los perros te van a comer. Y se cumplió la palabra, se la comieron los perros. Pero el espíritu de ella todavía sigue operando a veces. Ella querrá ser profeta en la iglesia. Y cuando digo esto no me refiero al símbolo al género femenino nada más. Eso opera en hombres también, porque es un espíritu. Puede operar en un hombre o en una mujer, pero la mayoría de las veces opera más en las mujeres, por cuanto que fue una mujer la que lo cargó. Y ella va a tratar de confundir en la iglesia a la gente. Ella va a tratar de verse con una gran unción. Ella va a tratar de verse con un poder. Ella va a tratar de fingir muchas cosas, pero sus frutos revelarán quién es. Porque si no se sostiene, si no es verdadero lo que está haciendo, si no se sujeta, si no se somete a la autoridad de la casa, es Jezabel, es falso profeta, no tiene el don. Lo que está haciendo el enemigo es utilizándole. Y cuando el diablo se canse de usarle, le tirará y quedará destruido, como un perrito que se cae de una palmera. El que escucha entienda. Pero levantarán y lo consolarán y lo ayudarán a sanar. Pero si no tiene una transformación, seguirá operando ese espíritu en su vida siempre. Por eso es importante examinarnos. No tengas miedo de los dones del espíritu. Ten miedo de lo que no está pasando en tu vida, más bien. Y ten miedo de lo que oyes y de lo que hablas. Mejor sométete a Dios de corazón y que venga Él, y si te quiere usar en eso, que te use. Y si hay otros dones, hay dones de hacer milagros, hay dones de palabras de ciencia, hay dones de interpretación de lenguas, hay muchos dones del Espíritu. Tú puedes anhelar, hasta dones de administración hay. Gente que no va a hablar en lenguas, que no va a hacer esto y lo otro, ni milagros, pero tienen un don para administrar y para hacer cosas. Hay otros tipos de dones, pero cuando hablamos de este don de la palabra profética, debemos entender, y los que tienen esto, entender que Jezabel siempre le va a chocar que usted se esté levantando. Siempre. Porque ella busca destruir a los profetas que son de Dios, pero ella se ve como profeta, porque va a tratar de engañar a los escogidos. Su arte es la manipulación. Engañar, manipular, todo lo manipula. Ella manipula al líder, manipula al pastor, manipula al esposo, manipula al tío, al vecino, a todo el mundo. Ella manipula todo su entorno, su ambiente, porque eso es lo que ella busca, confundir. Y si es un hombre, es lo mismo, manipula todo. Pero ese espíritu, que el Señor lo reprenda, no se puede establecer cuando los profetas en la iglesia se levantan. Cuando la palabra profética está presente en la iglesia del Señor, Jezabel no tiene cabida. ¿Sabe qué termina haciendo? Yéndose por completo, porque no podrá levantarse contra la palabra profética. ¿Sabe cómo fue destruida ella? Porque se levantó Jehú, uno que le fue profetizado por Eliseo. Jehú llegó y Eliseo mandó uno de los hijos de los profetas, ni siquiera fue él, y le dijo a uno de los chiquillos esos que estaban ahí aprendiendo: solo vaya donde este hombre Jehú, búsquelo en tal lugar y déle esta palabra. Dígale que así dice el Señor, lleve la redoma, tírele aceite encima y dígale que así dice el Señor, que hoy lo unjo como rey de Israel. Pero ahí estaba el rey de Israel, estaba vivo, estaba Jezabel también. ¿Qué hizo Jehú? Creyó la palabra.
El jovencito llegó, le tiró el aceite encima, le soltó la palabra y le dijo: y tú vas a hacer esto y esto y esto. Y el jovencito se fue. Los amigos vinieron donde Jehú y le dijeron: ¿qué es lo que pasó con ese hombre? ¿Qué quería? Y él les dijo: ustedes deben de saber. Y le dijo: no sabemos, te pedimos que nos digas qué pasó. Y dijo: él vino y me dijo que así dice el Señor, que yo soy el nuevo rey de Israel. Y entonces ellos se pusieron a disposición de él y le dijeron: pues tú eres el rey, vamos contigo, ¿qué vas a hacer? Y Jehú se levantó y empezó a hacer una limpia, tirar altares, derribar todo, hasta llegar enfrente de la casa donde estaba Jezabel. Y le dijo a los que estaban allá arriba: yo soy el nuevo rey de Israel aquí. ¿Quiénes están conmigo ahí? Y se levantaron unos eunucos que le servían a Jezabel ahí. Dijeron: nosotros. Entonces muéstrenlo. Y agarraron a Jezabel y la tiraron por la ventana, hermano. Se desparramó en el suelo, pringó la sangre por todos lados. Y cuando Jehú todavía pensó en ir a sacarla para enterrarla, porque dijo que era de los reyes, tenía legado de reina, cuando llegó ya se la habían comido los perros, porque así lo había decretado el Señor. Pero ¿sabe qué es lo que me impacta? Que una palabra profética que recibió Jehú, una palabra profética que recibió Jehú, lo mandó y destruyó al demonio, al espíritu. Una palabra profética esta noche puede cambiar lo que está pasando en tu vida. Una palabra profética hoy puede cambiar el entorno de tu corazón, tu ministerio, tu casa, tu familia, tus hijos. Esta ciudad puede cambiar por una palabra profética del cielo. Un arma poderosa para este tiempo. Hay que levantarse en lo profético. Hay que creer a sus profetas otra vez. Hay que verlo, porque estaremos seguros y seremos prosperados, iglesia. Póngase de pie esta noche. Cree otra vez a los profetas, pero discierne a los que son verdaderos, los falsos. Cuidado, estás escuchando a Jezabel. Profeta de verdad nunca le va a venir a hablar a usted mal de su pastor. Profeta de verdad de la casa nunca lo va a poner a usted en contra de ninguna persona en la iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque 1 Corintios 14:3, perdón. 1 Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si esas tres cosas no están en lo que te está hablando ese profeta, mejor apártate, porque ese no viene de Dios. Te tiene que edificar lo que te está diciendo, te tiene que llevar a algo más, te tiene que exhortar. Sí, te va a exhortar, te va a decir lo que no estás haciendo bien, y tú no te puedes negar si es la verdad. Y te va a consolar también, porque la palabra profética también va a venir para consolarte, para afirmarte con poder. Y Dios va a seguir levantando gente así, pero tenemos que tener ese ojo. Nadie, el Señor le está dando este don para que se haga famoso, ni ande pidiendo plata en las iglesias, ni cobre por profetizar. Tu dinero perezca contigo, le dijo Pedro a ese mago. Esto no se compra, esto no se vende, esto no se paga. No nos llama el Señor a profetizar para hacernos famosos. Y tampoco andes ahí creyendo que tienes una bolita mágica que le puedes andar adivinando a todo el mundo las cosas. Fluye cuando es el tiempo, habla cuando es el tiempo, suelta cuando es el tiempo. Y si no tienes nada que decir, cállate la boca. Si no estás seguro que es Dios, cállate la boca. Si no estás seguro que Dios está hablando, cállate la boca. Porque lo que tú digas y que Dios no está diciendo será juicio sobre tu vida. Porque esto no es jugando, por eso es serio. Pero la iglesia lo ha agarrado en juego en muchos lugares. Pero yo sé que de este lugar, en Limón, se levantarán verdaderos profetas para este tiempo. Dios ya está levantando profetas en este tiempo en la ciudad. No gente que ande hablando ahí diciendo yo soy, yo soy, yo soy. No, gente que esté hablando más bien, así dice el Señor, y por allá ocurre. Así dice el Señor y aquí pasa. Y hablando palabra profética al pueblo, para edificarlo, para sanarlo, para levantarlo. Dios quiere hablar a su pueblo en este tiempo todavía y dar a conocer sus planes. Pero los dones no descienden sobre un corazón sucio. Tú puedes tener la habilidad,
la facilidad de palabras. Puedes tener todo eso porque el Señor lo da, pero si el corazón no está bien, no produce. El fruto correcto no lo produce.